desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. A eso de las 23 horas, 11 de la noche, como dicen allá en Lejamaní, del domingo 2 de junio, el gobierno central se reunió con su Consejo de Ministros y, por supuesto, Juan Orlando Hernández, que llevó a dirigentes magisteriales y llevó a representantes de médicos, pero que ninguno tiene que ver con la plataforma que ha inmovilizado al país y que, según los empresarios de la Cámara de Comercio de Cortés de Tegucigalpa y el mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ha generado pérdidas millonarias en Honduras. Ahí tenemos también destrucción de centros comerciales, paralización del aeropuerto Toncontín, quema de 4 patrullas policiales, la sede policial de Quimistán quedó reducida a cenizas, luego unos 16 camiones o cabezales furgones que están rotuladas con la marca Dole. En cuestión material, el incendio a la sede de la Embajada Norteamericana, que ha sido noticia que le ha dado la vuelta al mundo, y el hazme reír de gobiernos contrarios a la administración del señor Donald Trump. Pero lo trascendente y doloroso ha sido que han muerto personas, que han salido heridos, golpeados, encarcelados, perseguidos, escondidos. El saldo de la tragedia humana del país. Todo porque se ha pedido la derogación, la eliminación de 2 decretos conocidos como PCM, que quiere decir Consejo de Ministros a nivel presidencial. El Colegio Médico de Honduras, presidido por la doctora Suyapa Figueroa, y el grupo de colegios afiliados a la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, FON, argumentan 2 cosas: la privatización de la salud y la educación, y 2, que las comisiones interventoras a estos 2 campos vitales, esenciales y muy frágiles de la sociedad identifican que habrá despidos masivos. Bueno, parece que han quedado derogados los 2 decretos, nadie los ha visto así a ciencia cierta o tendido, sino que por cápsulas, las comparecencias en la televisión de este día, de la radio. El mismo Juan Orlando Hernández, cuando termina la tal sesión de ministros el domingo por la noche, va caminando y va declarando por cápsulas. No tuvo esa fineza y delicadeza de la que debe tener un mandatario que confía en su pueblo y que siente que lo quiere el pueblo. En este caso es todo lo contrario, de sentarse y hablar con sinceridad, sin hipocresía, hablar con puntualidad, sin cinismo, de lo que había ocurrido. Y con eso ellos lo que buscan es desmovilizar la paralización nacional, que al menos este día no tuvo ningún cambio. Difícil, porque la doctora Suyapa Figueroa le tocó el sábado ver tendido a su padre, murió, la naturaleza se lo llevó supuestamente. El sábado por la noche velarlo, el domingo para amanecer el lunes, y tener allí prácticamente 2 contextos: una pompa fúnebre en una funeraria de Tegucigalpa y la otra un país expectante de ella, con esperanza a que las condiciones sociales en estos 2 campos cambien. Para analizar lo ocurrido en la semana anterior, las negociaciones del domingo, con la puntualidad: no se va a negociar si no se va a derogar. Me parece correcto, porque este gobierno
y los que han estado, como el de Pepe Lobo, el de Roberto Micheletti, con el apoyo de la Embajada Norteamericana, son especialistas, tienen doctorados en hablar, dialogar, y a la hora de los balazos no hacen nada. Para tratar esta temática hemos invitado a un profesional de la educación, tuvo el cargo por concurso de director departamental de educación en el departamento de Cortés y conoce perfectamente ello. Es subdirector del Centro de Educación Básica José Castro López en el barrio Medina de San Pedro Sula. Está con nosotros el licenciado Gilberto Benítez. Bienvenido, licenciado. Maya Televisión y su noticiario Al Fin de la Noche desde San Pedro Sula. Mucho gusto, licenciado, y encantado de poder estar aquí nuevamente con este medio de comunicación tan visto por el pueblo hondureño y principalmente en este caso por los profesores, por los alumnos y también por los padres de familia. Yo desde el inicio, cuando se escucharon los rumores de que había una investida de parte del gobierno en contra del gremio de salud y el gremio de educación, pues mis primeros puntos de vista fueron que era un momento crítico para la educación y para la salud, para los trabajadores de estos dos sectores, porque estamos frente a una persona que tiene el control del país, que él quiere estar ahí en casa presidencial gobernando y que en él no encontraba una formalidad, no encontraba credibilidad y que habían muchas actuaciones erróneas en lo que tenemos de conocerlo como gobernante. A esto había que sumar también que era crítico porque en lo particular la dirigencia magisterial no gozaba de mi simpatía, no gozaba de mi credibilidad, ni mucho menos de mi confianza, pero que teníamos también prácticamente a todo el profesorado de educación hondureña en las calles, de buena fe, luchando porque se miraba amenazado nuestros derechos y se miraba también amenazada la estabilidad laboral. Y estas impresiones pues no estaban lejos de lo que iba a suceder. Hemos visto primero que se firma un decreto donde se dice en un documento que ya no se van a ejecutar los PCM. Luego aparece el señor ministro de Educación con una comisión integrada por docentes para dialogar en la Secretaría de Educación. Esas dos partes en primera instancia fueron rotas porque en algún momento no llegaban los dirigentes magisteriales, sino que se iban o llegaba uno y no llegaba el otro. Ahora nos encontramos en un escenario nuevo esta mañana, cuando eran prácticamente cerca de las 11 de la noche, me empezó a llegar información de Tegucigalpa de lo que estaba sucediendo. Créanme que cuando yo logré visualizar en televisión y en las redes sociales lo que estaba aconteciendo en Casa de Gobierno, no creó ninguna confianza, ni miré que había terminado la crisis en estos dos sectores, es decir, la educación y la salud de Honduras. Por eso mismo, porque no encontramos formalidad, yo miro que como que si no se quisieran arreglar los problemas. Es cierto que esto tiene que ver de alguna manera con algún grado político, pero si eso es así, yo aconsejaría al señor Juan Orlando Hernández, al señor ministro de Educación, que le den seriedad total, que se está dañando la economía del país, se está dañando la educación que ya es precaria en nuestro país y también se está amenazando, se está hostigando al gremio docente y no miramos nada formal en la realidad. Pienso que estuve viendo los decretos que según dicen el documento que anoche firmaron unas personas que no tienen nada que ver con la plataforma de educación y de salud, habla de
la eliminación del PSM 026-18 y el 05-19, pero los más graves no fueron abarcados, ni siquiera se señalan en el documento. Yo de allí puedo partir que podríamos ver una estrategia para debilitar la fuerza que tiene el gremio docente y la fuerza que tiene para poder debilitar este movimiento. Miro también con una falta de respeto a los participantes. Hay un mandato claro en las calles que no se va a dialogar mientras no se deroguen estos documentos que amenazan con la estabilidad laboral, que amenazan con abusar o quitar más bien los derechos de los profesores y de los médicos. Y de ahí también podemos mirar que esto de alguna manera, al no concretizarse y al seguir abusando del poder para poder avanzar en mejorar o sanar esta crisis, lo que podría estar sucediendo en los próximos días o a partir ya de este momento podemos mirar en las diferentes partes de Honduras, en las diferentes carreteras de diferentes ciudades, que más bien ha profundizado, agudizado más las marchas, las protestas que ya se encuentran en las calles y en las ciudades de Honduras. Y por parte del gobierno ha habido una intentona, a mi parecer, de desmovilizar a los dos gremios. La no inclusión de los miembros de la plataforma conformada por los docentes y los médicos tienen representación directa con la doctora Suyapa Figueroa, en cambio los docentes tienen que estar alternando debido a que son varios colegios, el sindicato y la asociación. Entonces se montan en la plataforma, pero ellos han declarado que no estaban ahí en esa reunión, y lo que encontramos es una recogida de afines a Juan Orlando. Quiero que escuche al profesor Edwin Hernández, presidente del Colpedagogo, que aclara que la plataforma no estaba representada en esa reunión. Tengo aquí el audio del profesor para que lo podamos escuchar. Compañeros, para que estemos en concordancia con la plataforma, les habla Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos. La plataforma no está representada en esa reunión. Tenemos entendido que está el abogado del Colprosuma, los directivos del PRIGMA, Francisco del Simprodo y no sé quién es más. Pero la plataforma no ha enviado a nadie ahí a esa reunión, para que valga la aclaración y ustedes lo hagan con el resto de medios que ustedes tienen a su alcance. Buenas noches. Bueno, tenemos algo claro de que estos dirigentes magisteriales siempre han tenido esa forma de jugar con las bases, mientras las bases no es que se rindan ni que se desgasten, porque los profesores y las profesoras, y no digamos los médicos, tienen una gran capacidad de resistencia física y moral y psicológica bajo el sol, bajo las tormentas, caminando en las carreteras, en las calles, porque estamos preparados para esa materia, justamente para trabajar con personas, y por eso saben bien a lo que van al momento de enfrentar una crisis o un movimiento en defensa de la educación, de su trabajo y de nuestros derechos. La plataforma tiene un mandato claro de parte de las bases, y uno es que no se va a dialogar mientras no aparezca derogado o aparezcan derogados los decretos 016-2011, 041-2012, 027-2018 en el diario oficial La Gaceta. Y esto fue lo que pasó, que hay personas, prácticamente lo que se ha dado también es
un tinte de quitar la unidad que había en este movimiento por defender las conquistas, por defender el empleo. Bessi Berríos, Roberto Troches del Colprosuma, Bessi del Prigma y Luis Ramírez, creo que era el otro compañero, que se tomaron la atribución abusando de la autoridad del mandato que le dieron las bases en las asambleas, se fueron a reunir con autoridades de Casa Presidencial para decir que había una derogación que si nosotros la miramos no contempla los artículos medulares de la lucha de los profesores en las calles. Y hay algo más que deja clara esta posición, y es que pudimos ver en los medios de comunicación que ninguno de estos 3 profesores dieron la cara, ninguno de estos 10 profesores dieron declaraciones porque ellos pensaban de alguna manera quedarse allí en un rincón, en una esquina, para que sus compañeros no los tacharan de traidores. Pienso que lo más preocupante ahora es que vamos a ver hasta dónde llega la firmeza de los compañeros que están en las asambleas, de los compañeros que están en las calles, y que estas 3 personas, como Bessi Berríos, Roberto Troches y Luis Ramírez, van y logran entrar a las asambleas o a las movilizaciones. Ese sería un error, porque sería estar jugando con el mandato que le dan las bases. Entonces, nos miramos frente a una situación bastante crítica, porque como lo había dicho en un principio, la dirigencia magisterial no es confiable. Yo pienso que para resolver esta situación se deberían sacar interlocutores o mediadores o personas que van a ir a la mesa de diálogo, pero sacadas de las aulas de clase. Ya no necesariamente si no es preparado el que está en una oficina del Colprosuma o del Prigma o del Colpedagogos o del COPEN, sino que tenemos gente mucho más preparada, con muchos más valores morales, éticos y profesionales en las aulas de clase para poder ir a un diálogo cuando la base se los mande. No puedo dejar de identificar a los que firmaron este documento en representación del magisterio, algunos excesivamente conocidos como el exministro de Educación, el abogado José Ramón Cálix Figueroa, firmante del acta, Luis Roberto Ramírez, Selma Martínez, Miladis Bustillo, Bessi Berríos, Orlando Mejía, Germán Nazario Pavón, Roberto Troches, Juana Aguilar y Francisco Escobar. Así es, efectivamente. Podemos ver que unos han sido viceministros de Educación, otros han sido exdirigentes magisteriales, pero ninguno de ellos, a excepción de estas 3 personas, de Bessi, Roberto y Luis Ramírez, que realmente pertenecen a la dirigencia magisterial. Pero las otras personas que se mencionan o que están plasmadas sus firmas en este documento son personas que no tienen mandato de nadie. Aquí el problema es sentarse, abogado Juan Orlando Hernández, sentarse con las personas que le dice la base, no sentarse con las personas que le dice el señor Evaldías, no sentarse con las personas que le dice el vecino, que le dice el amigo, el comisionado, sea empresario o el mismo comisionado Roberto Herrera Cáceres. Queremos resolver el problema, queremos avanzar en esta situación, que queremos derogar y derogar el documento, pero crear otro que sea mejor que el que se va a derogar, pues debemos de llamar a la doctora Suyapa, que ella delegue si no quiere ir ella, porque no se pueden quedar los gremios solos, las bases no se pueden quedar luchando en la calle solas, sino que tienen que estar acompañadas, acaloradas por la misma fuerza de liderazgo de ellos. Pero no podemos estar sacando personas así en forma antojadiza. Fíjese que en este documento también aparece, lo primero que aparece es que se van a formar 2 mesas.
pero yo tengo cuidado al leer ese documento y posiblemente allí lo que va a pasar, partamos de que mis compañeros docentes y los doctores van a tomar bien este documento que se firmó, partiendo de allí, suponiendo que así fuera. Pero alrededor de todo este trabajo que se va a realizar en 2 mesas de trabajo, allí van a ir surgiendo nuevamente los elementos de los documentos derogados y al final vamos a quedar en lo mismo. Yo pienso que no es tan fácil poder hablar de que ha finalizado el problema en educación y en salud, porque no han sido derogados. Señor presidente, señor ministro de Educación, autoridades, empresarios, Policía Nacional, el Ejército, el documento, al leerlo encontramos que se deroga el número 026-18, 05-19, pero la fuerza, el mayor problema está en los decretos o en el PCM 016-2011, 041-2012 y 027-2018. Yo estoy de acuerdo en que debemos trabajar por mejorar la educación. Si en aquel momento, en el 2011, se crearon algunos decretos para mirar la educación en una etapa de crisis o una etapa de emergencia, pues yo creo que no había necesidad de llegar hasta ahí, porque la educación en Honduras siempre ha estado en emergencia, pero no en emergencia por parte de los profesores, no en emergencia por parte de los padres de familia, no en emergencia por parte de los que estamos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también ha estado en emergencia porque el gobierno no ha vuelto a nombrar nuevos maestros, no ha vuelto a crear nuevos hospitales, no ha vuelto a crear nuevas aulas escolares, estamos sin mobiliario, no hay libros de texto para seguir trabajando. Por tanto, creo que la emergencia no corresponde solamente al magisterio y tampoco podemos culpar solamente a los profesores y a los médicos de abandonar las aulas de clase, de no ir a dar clases, de promover huelgas, de promover movimientos que dañan la educación. ¿Y el gobierno qué? Si el gobierno también es responsable, el gobierno es culpable, entonces tendrían que aplicarse ustedes un decreto de emergencia por no cumplir y se debían de castigar ustedes mismos. Si es bonito castigar a otros mientras yo tengo el poder, pero lo idóneo es que el primero en dar ejemplo de que no provoca emergencia en estos sectores es el gobierno. Y nosotros entendemos, comprendemos claramente que el sistema educativo no está dando los frutos esperados. Tenemos un sistema educativo con un resultado muy bajo, muy deficiente, muy carente de calidad, porque ha estado solamente con los esfuerzos de los padres de familia, con esfuerzos de los profesores y con esfuerzos de las autoridades. El hecho de que los profesores se alejen, se falten constantemente a su trabajo, que se vayan a las huelgas, entonces, pero en cada centro educativo hay directores a quienes se les debía de pasar la factura y se les viene de aplicar el procedimiento legal para ser castigados, para ser sancionados y para que aprendan a mandar en su centro educativo. Bueno, al cierre de este bloque, con el licenciado Gilberto Benítez, profesional de la educación, apareció aquí una Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras, en sus siglas FUS, y firmaron el documento Félix Atilio Palma, Merlin Ondina Salinas, Bessie Lorena Varela, Humberto Antonio Canaca, y luego está Zenia Girón, Irma Corina Marcía y Carlos Galo. Y por el gobierno firmó Carlos Madero, que es el titular de la Secretaría del Trabajo, Alba Consuelo Flores, es pedagoga y es ministra de Salud. Luego Arnaldo Hueso, el ministro de Educación, conocido popularmente como el ministro Perico. Y Carla Cueva, que es de los Derechos Humanos. Ni tan siquiera aparece aquí la firma de Juan Orlando Hernández,
Y la otra cosa de esto es que debe discutirse los abogados, no sé cuál es el planteamiento, se discutió, se firmó esa acta al interior del Poder Ejecutivo, de los ministros, pero que los diputados, la Cámara Legislativa, que exactamente es a donde llegó esos decretos, que ahora tienen que llegar las derogaciones, las firmas, las publicaciones en la Gaceta. Nos vamos a detener en el noticiario al fin de la noche desde la ciudad de San Pedro Sula. El respeto, el cariño, pero el calor de la costa norte, desde Maya Televisión, sus estudios instalados en la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial, 1 de diciembre. Aquí estamos formando a los comunicadores sociales para la radio, la televisión, los escenarios, las redes sociales y por supuesto también las agencias de publicidad, la comunicación social en general. Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula. 58 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados, convirtiéndonos en la mano amiga que te presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades, con sucursales muy cerca de ti, además de contar con más de 164 puntos a través de Unired. Únete a la familia de Cooperativa Usula, hoy y siempre la cooperativa de todos. Educación Financiera es un programa para la gran familia de Grupos Aremar. Ya el 2019 estamos beneficiando a más de 400 colaboradores a través de este programa de capacitación que busca realmente generar bienestar en el futuro de nuestros colaboradores. Esto viene y es parte de la estrategia de responsabilidad social empresarial basada en el pilar de educación, donde nosotros estamos buscando fomentar esas prácticas, buenas prácticas y por supuesto generar bienestar a través del buen manejo de las finanzas. Y agradezco a Grupos Aremar por esta oportunidad que me da por recibir estos talleres. Con esto vamos a mejorar la administración de nuestras finanzas en nuestros hogares y a todos nuestros equipos. Nos han enseñado de cómo administrar muy bien nuestros salarios y ponernos al día con nuestras deudas, dar prioridad, igual poder ayudar a nuestra familia. El programa de educación financiera es un éxito gracias al esfuerzo y la participación de todos nuestros colaboradores. Estamos desarrollando a nivel nacional, desde lo que es la zona de Atlántida hasta la ciudad capital. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Si te gusta la música del recuerdo, no me hables así. Ella ya me olvidó. O bailar y disfrutar en casita. O simplemente ver a nuestras lindas chicas. Entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma.
el noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional, porque la noticia sí es la verdad, punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es punto y coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total. Maya Televisión presentando su noticiario Al Fin de la Noche desde la ciudad de San Pedro Sula. Y en la pantalla está el número de WhatsApp para que escriban refiriéndose al tema de los PCM. Quedaron allí en el humor, en las caricaturas. Allí pues me encontré uno que dice pan con mostaza. Y a propósito del campeonato Olimpia Motagua, dice uno de los caricaturistas, papá campeón Motagua, los PCM. Bueno, de todas maneras han encontrado los puntos y las puntas para sacarle humor y sacarle chiste a esto. Lo que sí, el licenciado Gilberto Benítez, que está compareciendo en esta oportunidad aquí en el set de Maya Televisión, esto tiene que ver con grandes compromisos de Estado, del país, especialmente el rol con el Fondo Monetario Internacional. Se acaba de firmar la carta de intenciones en el mes de mayo y para el mes de junio, a finales, tendría que entrar en vigor. Algo así como quien dice, a ver qué pasa. Uno. La otra cuestión, recuerde usted que el año pasado aprobaron 1000 lempiras de aumento a 100 lempiras por año. Después de 10 años no darle un peso a los profesores. Algo así, nadie se imaginó que era una cosa como para consolarlos, para apaciguarlos. Pero esto no ha funcionado porque entre 1000 lempiras que se les aumentó a la amenaza de quedarse sin chamba, 2, a lo que es la privatización de la educación, porque aquí nos afectaría a todos, hasta los mismos educadores. Recuerde que hay ironías donde los maestros no tenemos a nuestros hijos en el centro donde trabajamos, ni en el sistema público, ni tan siquiera en los centros privados donde trabajamos, sino que siempre vamos buscando categorías, porque en estos países de corrupción y de insolvencia moral, espiritual, ética, aquí andamos buscando lo mejor, al contrario en otros países desarrollados donde todo es bueno. Entonces el golpe sería carísimo. Y usted dijo, ¿verdad? La dirigencia magisterial no es confiable. Aquí todo el peso y toda la conducción lo tiene el Colegio Médico de Honduras, con esta señora, Suyapa Figueroa, que se ha vuelto inquebrantable, muy serena. Es más, lo que le hablé en el intro, tener ahí el cadáver tendido de su papá y tener al país activo en una desmovilización no es para cualquiera, ya es un liderazgo propia para visualizar a un estadista a futuro. No, efectivamente, pues a mí me parece que es una crisis planificada, no directamente por el gremio magisterial. Los profesores, mal o bien, están en las aulas de clase,
los médicos igual en los hospitales, cumpliendo con sus turnos y haciendo grandes esfuerzos para sacar adelante su trabajo. Recuerde que Estados Unidos o los organismos de crédito extranjeros no han dado dinero a Honduras porque encuentran siempre en crecimiento las variables de corrupción, variables de cuestión de narcotráfico y que el dinero se va para otras cosas menos para salud y educación, y por eso pues dispusieron no continuarle dando más dinero prestado a nuestro país. Y la educación de Honduras y gran parte de la salud se ha logrado financiar con dineros extranjeros, no dineros propios. En este momento el gobierno siente que se está quedando sin dinero para poder avanzar con algunos proyectos o programas que los organismos que están haciendo la medición de la calidad de la educación están exigiendo. Y por eso pues buscan la forma como sacar dinero de donde sea. En este caso pues si hay que sacrificar a los profesores o hay que sacrificar a los hospitales, pues hay que hacerlo. Y eso es lo que está pasando de repente. No hay otra forma de entenderlo, de interpretarlo, aunque el gobierno quiera esconderlo, pero sinceramente es deprimente escuchar solamente que un nuevo pacto, que una nueva reforma, pero solamente en papel, solamente allí en unos papeles que se guardan, que se deterioran y que luego se pierden. Pero los resultados siguen siendo los mismos, no satisfactorios, no hay buena calidad, y ahora también los padres de familia empeñados en tomarse los centros educativos para que los profesores no entren a trabajar. Entonces nos miramos en una situación totalmente crítica. Yo creo que por primera vez tan grave la situación en educación y en salud. Escuché la homilía del padre Florentino González, párroco de la Catedral de la ciudad de Choluteca, y entre otras cosas decía que es un engaño la educación básica. Así es. Básico, que esto fue prácticamente echado a andar con emergencia, 3 cursos con un profesor, cuando más 2 profesores, y profesores sin área, sin especialidad. Pero él hizo un señalamiento, el padre Florentino González, a quien le enviamos un saludo muy especial, ahí en Choluteca. Dice que los gobiernos solo miran para su ombligo. 1. 2, manifiesta que en Choluteca ni tan siquiera la primera piedra pusieron, sino que se pronunciaron con 60 millones de lempiras para construir el Hospital del Sur y no se ha hecho absolutamente nada. Tony Chavarría, tenemos el vídeo con el padre Florentino para que encontremos que no toda la Iglesia Católica es una pestilencia o es un sesgamiento a la derecha, a la ultraderecha y a los que joroban este país. Padre Florentino, lo vamos a escuchar con el permiso de la televisora de Choluteca. De que nuestro gobernante empiece no a verse su propio ombligo, sus propios caprichos, sino que vea a Honduras, sus hermanos, que su misión es servir desinteresadamente a los ciudadanos, porque eso es lo que olvidan muchos gobernantes que se empecinan a quedarse en el poder como dioses. Dios solo hay uno, y es Él el que tiene que dirigir nuestro caminar y nuestro destino. Por eso nuestras oraciones tienen que ser con mucha esperanza en estos días, que la razón se impone y no los caprichos. Las manifestaciones de estos días son una muestra del cansancio que tiene el pueblo hondureño de tanta injusticia.
son el resultado de las mentiras y los engaños que nos hacen para cambiar las leyes en el camino. Honduras cada vez más está siendo vendida y entregada no a hondureños, sino afuera. Solo faltaba que se privatice la educación y la salud. Pero no han podido y no van a poder tampoco, porque los hondureños están despertando ya. Puede ser que hayan algunos intereses todavía, pero el principio es, y la preocupación debe ser, porque de verdad, cuando vayamos al hospital nos atiendan como personas y que encontremos la medicina necesaria. Cuando vayamos a la escuela, que estén los profesores adecuados en la escuela, que dejen de estar los centros básicos con un solo profesor o dos profesores de 7º a 9º grado, que es la peor mentira de muchos centros básicos y no les ha mandado maestros. Esa es la lucha. Que dejemos y que deje este gobierno de estar pidiendo más dinero para fortalecer la policía y comprar armas, y se preocupe por las escuelas y los hospitales. En estos 6 años de un último gobierno no se ha inaugurado ninguna escuela nueva, ningún hospital nuevo, porque se han robado el dinero que era para el hospital aquí en el sur, 60 millones sin haber puesto una piedra, y eso no es posible. Eso tiene que ser el esfuerzo de nosotros también. Tenemos que luchar, tenemos que apoyar todo aquello que sea de beneficio para todos. No. Bueno, pues tuvo el padre Florentino González. Bueno, lo interesante es que nos damos cuenta que tenemos grandes sectores de la sociedad hondureña a la expectativa de lo que está pasando. Y lo que manifestó el sacerdote en su homilía está totalmente apegado a la realidad y que no es ajeno al conocimiento ni de la empresa privada, ni de los mismos Estados Unidos, ni mucho menos a los padres de familia o a los profesores. Lo que pasa es que estamos interesados los padres de familia, los profesores, pero a la Embajada de Estados Unidos no le interesa nada en absoluto de que tengamos una educación deficiente, que tengamos una salud, unos hospitales sin medicina. Eso es lo que está sucediendo. Hay una cosa, licenciado Gilberto Benítez, toda la salud está concentrada en 2 polos. El hospital escuela universitario, que por cierto es un fracaso, el hospital escuela universitario. Qué pena cuando vino el tenor, ¿verdad, Iván? Plácido Domingo, y encontró que ninguna máquina ni los elevadores sirven. Aquella pestilencia al entrar al hospital. Eso en el centro. Toda la parte central tienen que, la parte de Olancho, la parte del oriente, la parte del sur, la parte de Intibucá, La Paz, tienen que darle para el hospital escuela. Y la otra es, aquí en la costa norte, en San Pedro Sula, el hospital Mario Catarino Rivas. Y ahí dígame el gran hospital que tiene La Guan. Dígame usted el gran hospital que tiene Islas de la Bahía. Mencióneme usted el gran hospital que tiene Comayagua, el gran hospital que tiene Santa Rosa de Copán o Santa Bárbara, el occidente, el Empira, el mismo Empira donde es Juan Orlando Hernández, el hospital de Ocotepeque, donde está la base del Partido Liberal, donde vino aquel gran presidente que dejó algún recuerdo en este país. Pero el hospital que mencionó el sacerdote Florentino González del sur, esto fue de público conocimiento. ¿Dónde están esos 60 millones de lempiras? Pero sobre todo, ¿dónde está la obra que tanto necesita el sur para su salud? Si no tenemos referentes de salud, el mismo sacerdote dice que una escuela no se ha inaugurado en este periodo gubernamental de Juan Orlando Hernández. En los últimos 10 años, un colegio, mencióneme usted, que se ha inaugurado acá. Al contrario, se han cerrado centros educativos. Partamos de donde estamos, la Escuela de Locutores del Instituto Semioficial 1 de diciembre, piloto en materia de radiodifusión, licenciado Gilberto Benítez. El dinero con que se iba a construir el hospital del sur y en las otras partes de Honduras, el dinero con que se iba a comprar materiales para construir más aulas de clase, el dinero con que se iban a construir
más institutos, está listo para invertirse en 16 nuevos aviones de guerra que se van a comprar a un país extranjero. Esas son las noticias que hemos estado viendo en las redes sociales, y está en comprar esos dineros, están en comprar más armas, en contratar más policías, más soldados para Honduras, para que vengan a reprimir, para que sigan quemando más bombas lacrimógenas en contra de la humanidad de unas personas que, nos guste o no nos guste, a los que no les gusta escuchar estas palabras, pero es así, se mantienen en pie de lucha, en pie de guerra, reclamando que se respeten sus garantías constitucionales, que se respeten sus derechos laborales y su permanencia en el trabajo, de tal manera que el dinero en Honduras no es que no hay dinero, tal vez no lo suficiente, pero todo el dinero se está yendo para las Fuerzas Armadas, mientras que a salud y a educación lo seguimos tratando con mesas de diálogo, con comisiones, con pactos sociales, con reformas educativas, pero lo que se necesita son pizarras, más profesores, y necesitamos traer esos 800,000 niños que hay tecnología, en licenciado Benítez, tecnología, que están en la frontera de Estados Unidos para las aulas de clase de Honduras. También, como usted bien lo menciona, necesitamos más tecnología y llenar de maestros bilingües nuestras escuelas para que nuestros estudiantes, esta generación de jóvenes, de nuevos ciudadanos hondureños, se puedan desenvolver con la segunda lengua. Esto es lo urgente. Pero nosotros, al mirar esto, estamos viendo una forma de gobernar dispareja, con mayor atención a armas, con mayor atención al ejército, pero una atención nula totalmente en atender los hospitales y atender las escuelas, que es lo más elemental para el desarrollo de un país. Y yo le explicaba a la teleaudiencia, y esto es un mensaje directo para los del Partido Nacional y para el señor Juan Orlando Hernández, que este movimiento que ha inmovilizado al país, le está saliendo barato a él, porque solo le han pedido derogar los PCM para sentarse a dialogar, cuando en realidad existen otras plataformas políticas en las que también están involucrados los empresarios de Honduras, porque hay una situación. Juan Orlando Hernández prácticamente está solo, ya no tiene compañía de gente que lo haga por convicción, por doctrina, por gobernabilidad, por desarrollo, sino que lo están haciendo las personas que ganan buen dinero, que se echan los contratos o que hacen los grandes negocios. Los empresarios tienen una espinita con Juan Orlando, y es el conflicto internacional, donde Estados Unidos le ha dado línea y él ha obedecido a pie juntillas, porque tiene que obedecerlo. Ese caso de Tony Hernández, su hermano, la caja de Pandora, la arca abierta, eso de la red de diputados, ahí tiene que ver el gobierno central. Entonces esto también lo tiene a él, como dice, inmovilizado. La situación del resumen de esto, licenciado Gilberto Benítez, le está saliendo barato, porque esta plataforma, presidida por el Colegio Médico de Honduras, no le está pidiendo la renuncia. Pero hoy que él les ha jugado esta pasada de la noche del domingo, cuando ha llevado a estos sujetos de la educación, mira ahí los memes que dicen en las redes sociales, ahí sale del Prima, ahí sale esa señora Bessi del Colposuma, donde le están diciendo, fuera traidora. Esto le han hecho el favor de firmarle esas actas, pero exactamente hoy sí le sigue no la derogación de los decretos, sino que la inmovilización del país es para pedirle sus últimos días allá en el gobierno. Y ahí están las instancias ya que se están dando las probabilidades de cómo quedaría esta cuestión, porque la situación en el país, en Honduras, es insoportable, licenciado Benítez. Con todos los pasos que se han venido dando, nosotros en este momento sí podemos hacer una valoración bastante importante, y es que
el simple hecho de que de boca del señor Juan Orlando Hernández hayan salido la palabra que quedan derogados los decretos, pues ya eso significa un paso muy elevado de parte de las personas o de los profesores y de parte de los médicos. Es una ganancia bien importante porque no se había escuchado. Y desde la orilla, así es, porque no lo llevaron a la reunión. Sea que se dé o sea que no se dé, significa que en este momento el gobierno se mira ahorillado, se queda sin fuerzas ante una manifestación masiva de personas que hay en las calles y que tienen bloqueadas carreteras, hoteles, negocios, etcétera. Esa sería una señal muy importante. Y lo otro es condenar enérgicamente, y aquí de frente yo como profesor lo voy a hacer, a la profesora Bessie Berrillos, al señor Roberto Troches y a Luis Ramírez. A ustedes, señores, los profesores no los eligieron para que los fueran a traicionar. Ustedes, por favor, no se acerquen a las asambleas, es más, renuncien a los cargos que la base les dieron, porque no son dignos de estar hablando en contra del gobierno y estarle echando tierra a la misión que nuestros compañeros, las bases, les han dado. Si tienen cara, yo creo que les queda el resto de este día, si no lo han hecho, para que renuncien a sus cargos y busquen un lugar mejor donde estar, o tal vez el señor ministro o don Juan Orlando Hernández le da un lugar ahí donde puedan seguir ganando dinero, pero yo creo que en educación sí no pueden estar. Ahora bien, queda claro, la plataforma no estuvo allí por dos circunstancias. Uno, porque ellos fueron bien claros. No vamos a dialogar si no se va a derogar. Y derogar no solamente es que se reunieran y lo hicieran. No necesitaban llevar estos achichincles, digamos. Lo tenía que hacer Juan Orlando con sus ministros. Y luego enviárselo a los diputados. O que los diputados fueran convocados y que ellos derogaran, hombre. Allí entre los dos poderes. Es decir, fueron a adornar para darle a entender al populi, que maneja bastante desinformación y casi a un límite de ignorar cómo son las cosas, que ellos se fueron por la línea correspondiente, cuando esto es completamente negativo. La otra cuestión es que en realidad, ¿cómo se le ocurre a veces y cómo se le ocurre al profesor Troches irse a meter allí? Es para, como quien dice, suicidarse en el gremio, en el magisterio. Lo que han hecho todos, incluso las centrales obreras, GGT, CTH, CUT, esto no puede ser definitivamente. ¿Cómo es que dieron? Y de los profesores, que fueron los profesores de esos mismos médicos que están allí. Porque para llegar a donde esos médicos hay que ser paciente. Hay probabilidades bastantes, pero lo que sí es que los médicos y todos los ingenieros, los arquitectos, los demás, el pueblo, ha pasado por esos profesores. Óigame, lo que usted plantea acá, la dirigencia magisterial no es confiable. Y por eso es que los médicos son los que están haciendo la cirugía o están haciendo el tratamiento en esta desmovilización, licenciado Benítez. Efectivamente, y ahora es cada vez la lucha, el movimiento huelguístico se agudiza más, se profundiza más cuando las bases logran mirar estos chispazos de traición de parte de las mismas personas que llegan con informes de los avances o del no avance en las negociaciones o el avance de la huelga. Tenemos alrededor de unos 400 profesores ahora en unos listados que van a ser sancionados con deducciones salariales, que van a ser sancionados otros con un proceso, ojalá que sea un proceso legal para sacarlos de su trabajo. Este sería el inicio ya de la aplicación de los PCM, que anoche se dijo que quedaban derogados, pero un día anterior se estaba diciendo que iban a proceder en contra de más de 400 profesores, hablando solamente de la zona norte. Bueno, un grupo de colegios de la FON dicen que esto es falso, que esto es una alarma. Eso es posible también. Pero Tegucigalpa ha confirmado que sí es real. Pero
lo que miramos. De darse esto es combustible para el fuego. Miremos lo que pasa anoche. Anoche hay una derogación con bastantes indicios de duda, bastante mentirosos, porque van unas personas allí que no salen de la plataforma, no van autorizados para hacer eso, sin embargo lo hacen. Es posible que estos listados hayan sido alguna planilla de pago y de allí fueron sacados y se les cambió el título arriba para amedrentar o para amenazar. Caben esas dudas, pues no vivimos en un momento de verdad, no vivimos en un momento de credibilidad, sino que a todos nosotros no le creemos, dudamos. Entonces, pero hay que tener de cerca estos listados y ojalá que los directores puedan prepararse para defender a los profesores y que no vayan a ser sancionados. Licenciado, la cuestión es que cuánto tiempo estuvo desmovilizado el magisterio. Y hoy que lo ha hecho, pienso que han tomado valor, han tomado impulso, y tocarlos le estaría muy caro a Juan Orlando Hernández. Sí, sería como quien dice echarle más leña al fuego. Y más que viene ya la puerta política que incluso la misma oposición la ha fomentado. Otros consideran pues que Juan Orlando Hernández no termina el mandato. Bueno, estuve viendo los foros de la mañana en los medios de comunicación y lecturas de otros medios digitales todo está viéndose de esa manera. Hay unas fuerzas armadas bastante divididas, hay empresas privadas diciéndole que por favor derogue, que arregle este problema. Tenemos un pueblo bastante molesto por los altos costos a la canasta básica de alimentos, costo a las medicinas, costo a la educación. Entonces, de alguna u otra manera, por mucho valor, por mucha fuerza que tenga, yo lo miro que se está debilitando el señor Juan Orlando Hernández y hay una exigencia grandísima de parte del mismo Partido Nacional para que renuncie al cargo. Escuche lo que le dice el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el líder de los empresarios, Pedro Barquero. El rumbo del país no es el correcto. O recapacitan las personas que toman las decisiones o buscamos nuevos liderazgos. Con esto no estamos llamando a la insurrección o a un golpe de Estado. Es importante que nos mantengamos en paz. ¿Pero de cuál paz está hablando el licenciado Pedro Barquero, que ha sido un crítico, como quien dice, ácido? Porque recuerde de que el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, aquí de Cortés, Barquero, y el otro Rafael, están sintonizados, están hablando el mismo idioma. Y lo que ellos están planteando a través de otras plataformas políticas es la sustitución de Juan Orlando a través de toda una estructura. Y no están pidiendo al designado presidencial Ricardo Álvarez, no están pidiendo que lo suceda Mauricio Oliva del Congreso Nacional, sino que están pidiendo una junta que aceleraría la convocatoria a otras elecciones, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente original y todo este tipo de ingredientes que nos ponen en qué pensar. Total, lo que dijo el expresidente Porfirio Lobo Sosa, aquí sería un carnaval, sería un gran fiestón. El momento, un grito insospechado, ensordecedor, la salida de este señor, de este ciudadano, del mandato presidencial que tiene en Tegucigalpa. Hasta ahorita hemos estado viendo un alto nivel de provocación de parte del gobierno y por eso tenemos lo que tenemos ahora en las calles. Hay que ir evitando esas situaciones. Se mira claramente el interés de parte de la empresa privada de que si nos estamos encerrando en amenazar, en provocar más disturbios de los que ya hay,
lo más recomendable es ir pensando en otra persona que pueda sustituir al abogado Juan Orlando y que el abogado pues opte por dejar casa presidencial para que lo ocupe una persona y volver a la normalidad, porque no podemos estar en este conflicto, no podemos estar empeñados en que tenemos el poder y que con él podemos hacer lo que sea. Yo lo que miro también es que de alguna manera esto va teniendo un giro diferente, y es que como que ahora el objetivo principal va a ser exigir la salida del señor Juan Orlando para calmar esta situación y esta intranquilidad que está viviendo nuestro país. Sí, a la presidenta del Colegio Médico de Honduras, señora Paz Figueroa, le ha tocado enfrentar esta lucha de la plataforma por esos decretos con el cadáver de su padre, don Amílcar Figueroa, tendido ahí en Tegucigalpa. A Juan Orlando Hernández le ha tocado enfrentar esta situación en medio de una violencia descomunal de fuerzas de parte de la policía y de parte de las Fuerzas Armadas. 1. 2. La noticia que han desplegado medios internacionales como Univisión, CNN, los periódicos New York Times, Washington Post, emisoras poderosas, en el sentido que se le está investigando por narcotráfico, mientras que las corporaciones de Honduras han dicho que ha sido investigado. Esto realmente nos vamos con lo primero. Máxime que está en prisión su hermano Tony Hernández, se duda de que haya muerto su hermana Irda, y esta cuestión, vean ustedes cuántas puntas tiene. El licenciado Gilberto Benítez, muchas gracias por la comparecencia, sí se le agradece por la puntualidad y con respecto al señalamiento que usted ha hecho en esta oportunidad. Hay que ir pensando en otra persona que sustituya al abogado Juan Orlando Hernández. Muchísimas gracias a ustedes por haberme permitido reiterar mi agradecimiento, esperando que pronto pues se cumpla con el mandato de la plataforma, no dialogar hasta que no estemos claramente de que los decretos fueron derogados, la dirigencia magisterial, la base de los colegios magisteriales o los docentes y los doctores deben estar más pendientes de las personas que les rodean para no recibir una nueva traición como lo hicieron estos profesores anoche. Estemos atentos, debemos de apoyarnos en cualquier momento, de cualquier manera, y tratar de resolver esto, pero con un diálogo sincero y escuchando también a las personas más interesadas que son los profesores y los médicos que están en las calles. Como dice la película hondureña, ¿quién paga la cuenta? ¿Quién paga la cuenta por todos los daños humanos, por todo el sufrimiento que ha sufrido el pueblo? La gente que se ha manifestado en las calles, cómo ha sido golpeada, cómo ha sido violentado sus derechos por el ejército y por la policía, pero ¿quién paga la cuenta por los daños que ha sufrido el país? Al fin de la noche, Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Hasta pronto. Hoy ha comparecido el licenciado Gilberto Benítez, exdirector departamental de Educación, hombre docto en la materia educativa y de la problemática sociopolítica nacional. Hasta pronto. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.